inteligencia artificial que pretende que una máquina sea capaz de mejorar su propia actuación a la hora de resolver algún tipo de problema. Esto supongo que ustedes también han visto algunos tipos de funciones en su ciclo 1, su curso de inteligencia artificial. Dice Herbert Simon, dice que el aprendizaje es cualquier proceso por el cual un sistema mejora el rendimiento por experiencia. Y dice Tom Mitchell, el Machine Learning es el estudio del algoritmo que mejora su rendimiento P en base a alguna tarea T con experiencia. Entonces, si se dan cuenta, todos estos autores coinciden que es primero una máquina que intenta, en caso, mejorar su propia actuación en base a ¿qué? A experiencia. Todos coinciden en ello. Entonces, esa sería una de las definiciones principales, ¿no?, que nos dice estos autores sobre el Machine Learning, ¿no? ¿Cómo es ahora el Machine Learning versus a lo que nosotros conocíamos? Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, mis exámenes de programación, ¿qué eran? Era precisamente, tú tienes tu información, construye el programa y yo tengo tu salida, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? A mí me tomaban, crea el algoritmo para obtener los números de Fibonacci. Uno tenía que agarrar, programar, ver cómo lo iba a hacer y salía el número de Fibonacci. ¿Se acuerdan? Era así, ¿no? Creo que todos hemos pasado por esa época. Pero actualmente el Machine Learning no es así, ¿sí o no? Actualmente el Machine Learning es, tú tienes tu data, tú ya tienes la salida esperada, y lo que intentas hacer es encontrar el mejor algoritmo, el mejor software que se adapte a tu base de información. ¿Correcto? ¿Sí? Es como actualmente el Machine Learning se va manejando. ¿Cuándo debemos utilizar el Machine Learning? Por ejemplo, cuando existe un supuesto, la experiencia humana no existe. Entonces, ¿qué hicieron? Navegaron en Marte para ver si existiera algún tipo de experiencia humana. Los humanos no pueden explicar su experiencia, entonces lo que es reconocimiento de voz, ¿no? Aplicaron precisamente algoritmos sobre esta data no estructurada. Los modelos deben ser personalizados. Toda la medicina que utiliza la parte de los genes, ¿verdad? Los modelos se basan en grandes cantidades de datos, genómicos. Otro tipo de... ¿Por qué utilizar Machine Learning? Por ejemplo, para identificar, por ejemplo, mi letra con alguna de ustedes, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces hay distintas formas de cómo escribir, entonces la máquina debería ser la que intente reconocer todas las distintas formas de escritura, ¿sí o no? Y todos deberían coincidir que estamos viendo el 2. Entonces la máquina debería aprender de todos los tipos de 2 que pueden existir y decirte si es un 2. Vamos a las ramas de Machine Learning. Si ustedes me preguntan o buscan bibliografía, las ramas de Machine Learning son 3. Si yo te pregunto en tu examen, tú me tienes que decir que son 3, ¿no? Pero que vaya en 4. Ahorita vamos a ver. La primera rama es el aprendizaje supervisado. La segunda rama es el aprendizaje no supervisado. Luego entra lo que es el aprendizaje por refuerzo. Correcto, esas son las 3 grandes ramas que existen en el Machine Learning. Y existe una especialización del Machine Learning como especialización, que es el Deep Learning, pero no se considera como una rama. ¿De acuerdo? No se considera como una rama, sino como una especialización. Y es como la medicina. La medicina tiene especializaciones, ¿sí o no? Pero la medicina se divide solamente en algo, no sé, porque no soy médico, pero el Deep Learning es igual. Simplemente agarra un tema, está profundizado, se ha creado estudios sobre él. Un poco de la historia. En el año 1960, al terminar los años 50, aparecieron las redes neuronales con lo que son los perceptrones. El perceptor multicapa. En el año 70 aparecieron el famoso ID3, ¿no?, con las principales características. En el año 80 aparecieron precisamente la regla de decisión, ¿no?, con los árboles.
el famoso Chait, que apareció en el año de 1980. En el 90 empezaron los términos data mining, text mining, en el año recién de 1990. En el año 2000 empezaron a salir las famosas máquinas de soporte vectorial, hace 24 años. Hace poco nosotros pensábamos que estamos en el 2000, ya estamos en el 2024. Estamos viejos, muchachos. En 2010 empezó el Deep Learning, de ponerse de moda. 2010, parece que fue hace poco. No, sí. Entramos a lo que son las definiciones básicas. Conjunto de datos, o también denominados dataset, es el total, la población total de los datos, donde se desea desarrollar cualquier algoritmo de machine learning. Y este conjunto de datos van a tener precisamente lo que son las variables independientes y las variables dependientes. ¿Okay? Es el conjunto de ambos, la mezcla de ambos. Dentro de las variables independientes tenemos, o también denominado features, también denominado drivers, también denominado variables explicativas. Son aquellas columnas del dataset que van a ser utilizadas para poder ejecutar un modelo. ¿Okay? La variable dependiente, también denominado target, es la variable principal del modelo, la variable más importante del modelo. ¿Okay? Luego existen lo que son los conjuntos de datos de entrenamiento, también denominados training set, los famosos training set. Si nosotros tenemos, este es mi conjunto total de datos, nosotros sabemos que va a existir una base de datos de entrenamiento y una base de datos de validación. El training precisamente es este conjunto de datos que es un subconjunto de la población, donde va a servir para poder entrenar el modelo. Y el test es el complemento del train para llegar precisamente a la población. ¿Sí o no? Training. Ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser el porcentaje de cada uno de ellos? Quizá ustedes me van a decir, profe, el famoso 70-30, ¿verdad? Famoso 70-30. Yo les pregunto, ¿por qué 70? ¿Por qué 30? Es una pregunta de tesis. Vas a hacer en su tesis. Oye, ¿por qué has condicionado tu base en 70-30? Argumenta. ¿Qué vas a decir en tu exposición? Nunca nadie les ha preguntado. Esta es una de las preguntas que les cuento. Cuando yo asistía a mi primera pasantía, un profesor del ITAN era un docente que trabajaba en Google. Y ese docente nos hizo la misma pregunta a todos los que llevamos a pasantía. Nos dijo, señores, ¿por qué 70-30? A ver, señores científicos de datos. A ver, modeladores, ya van a acabar. ¿Por qué 70-30? Nunca nadie lo ha preguntado. Y él argumentaba, señores, ¿por qué le voy a dar 30% al test si el test tú me estás diciendo que es la información que me va a ayudar a validar el modelo, es decir, cuál es el mejor modelo, ¿sí o no? Entonces, este es el que decide, ¿por qué solamente el 30%? ¿Por qué no puede ser 50-50? Es una buena interrogante. Si este es el que decide, ¿por qué no tiene nada para ver? Porque escoja bien, ¿sí o no? El tren es como la experiencia, ¿no? Es una experiencia. Claro, o sea, mientras más, también es importante. claro, mientras más información tengas, así que vas a tomar una mejor decisión. Entonces, obviamente, tengo Y que él entrenarlo. ¿sabes lo que él dijo? Ya, pero hay modelos que te memorizan esto. Y este es el señor que decide. ¿Qué haces en esos casos?
funciona. Entonces, la respuesta es la siguiente. Yo sé que el test es sumamente importante, tal cual como en este tren, por lo que tú dices, respecto a la experiencia, y es donde el modelo va a aprender, pero solo aprender más, no memorizar. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿No? Entonces la pregunta es, ¿cuál debería ser el porcentaje adecuado para cada uno de ellos? Entre comillas. ¿No? Entonces ahí debemos nosotros saber sustentar por qué. Lo que él nos decía era lo siguiente, que nos contaba. El primero lo que nos decía es, ustedes siempre deben interrogar todo, nunca deben aceptar el porqué. Deben interrogarse, oye, ¿por qué 70-30? No es porque lo hizo al señor en el extranjero, nosotros lo vamos a hacer igual. Entonces, para escoger cuál es el mejor porcentaje, 70-30, 30-20, 50-50, lo que nosotros debemos garantizar que nuestro test y nuestro test van a ser representativos de la población. ¿Me puedo entender? Es decir, si yo tengo mi base de datos aquí, mi base de datos, cual fuese yo la muestra que tome, yo sé que va a ser representativo. Es decir, va a haber registros en el test que van a ser muy similares al test y muy similares a la población total, para que yo pueda sentirme tranquilo que si yo tomo 30, 40, 20, no va a haber mucha influencia sobre la técnica. ¿Y por qué se refiere a eso? Imaginemos que existen los datos que son aquí, pero existe un dato que sea de esta manera, un triángulo. Y ese triángulo es decisorio para un modelo. Y justo sale en el tren y no sale en el test. Entonces el tren ha aprendido esto y el test no va a ser representativo. Porque existen datos que pueden influir en el que tu modelo salga, uy, perfecto en el tren, y en el test, uy, se te bajó todo. Entonces nosotros debemos garantizar que los datos que se encuentren en nuestra base de datos, ¿correcto?, no existan datos influyentes que puedan estar sesgando o en la tren o en la test. ¿Y cómo hacemos eso? Para eso existe una metodología que se denomina CB, currículum vitae, el cross validation. Entonces lo que sugiere este docente es una práctica. Lo que sugiere es, utilicen en primer lugar un cross validation sobre su data para ver si existe o no datos influyentes. ¿Qué quiere decir? Y en cross validation lo que te dice es lo siguiente: esta data que tú tienes original lo vas a particionar, por ejemplo, en 5 bases de datos del mismo tamaño. ¿De acuerdo? La sumatoria de estos 5 te da el total. Y luego lo que vas a hacer es aplicar el mismo modelo a todos ellos. Por ejemplo, un modelo de regresión logística que hemos aprendido. ¿De acuerdo? Y lo que vas a hacer es comparar los indicadores de cada uno de estos, ¿vale? Todavía no hemos visto la clase de indicadores, pero ya sabemos que existe un indicador, por ejemplo, que se llama Gini. Que por ahí he visto que lo han enseñado en la clase de ¿verdad? Entonces, imaginemos que ese Gini me dice 0.5, 0.52, 0.49, 0.5, 0.51. Significa que no importa la base de datos que tú utilices, el indicador que te otorga es similar. Entonces no existen datos influyentes que te distorsione este de aquí. Entonces, cuando tú garantizas esto, te dice, tú estás ya recién en esto de aquí, que no importa cuál sea la partición, los indicadores te van a ser similares, significa que las muestras son similares. Y eso es lo que te dice. Este es el caso que no importa si es el 70-30, 80-20, porque te van a salir muy similares. Pero ¿cuál sería un caso donde te salga diferente? Por ejemplo, que tengas así, 0.8, 0.52, 0.49, 0.5, 0.52.
este caso de aquí sí deberías preocuparte. ¿Por qué? Porque existe una de las muestritas donde tu indicador sale muy por encima de todos los demás. Entonces ahí significa que hay datos influyentes que te pueden distorsionar el modelo. ¿Entendieron? Y técnicas para encontrar eso, o sea, más allá del análisis, no sé, de variantes y ver atípicos, etc. No, porque no es como hacer lo que te enseñaron en estadística, un análisis univariado y sacar los objetivos, no, porque aquí interactúa la variable objetivo que es la tabla. Eso de, ¿qué conviene ahí realizar? ¿Que ese valor o esa muestra típica lo ponga como entrenamiento o Esa es otra discusión. ¿Qué pasa si tienes el ejemplo B? Claro. ¿Qué pasa si la tienes el ejemplo B? Tú ya sabes cuál es la muestrita que está aquí. Lo recomendable es retirar esta muestra, quedarte con las otras y entrenar con las otras, guardarlo como un base de datos para validar otra vez el modelo. O sea, como un test. Eso es lo que te sugiere. Y solamente este modelo, porque tú lo que quieres es que tu modelo se estableciendo. Entonces, las muestras que vienen van a comportarse igual que estas aquí. No van a estar sesgadas. ¿Me vas a entender? Por eso es importante la estabilidad del modelo. ¿Entendieron? Profesor, Sí. estaríamos hablando, digamos, sobre ajustes, ¿Ok? sobre ajustes. Ya, ese es otro término. Eso, el sobreajuste, es cuando tú en tu muestra de entrenamiento llegas a memorizar los datos y cuando ingresas nuevos datos en otros periodos, este indicador se te cae. Por ejemplo, tu muestra de entrenamiento te sale 0.8, pero cuando lo evalúas te sale 0.3. Entonces memorizó los datos. Entonces no se mantiene estable. Eso lo vamos a ver en los temas de más abajo, en lo que se llama overfitting and underfitting. ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Sí? Entonces ya saben las respuestas en el caso que ustedes le pregunten en su sustentación de tesis, ¿no? No, hasta ahorita no le he preguntado porque solamente 5 han sustentado. No ha habido la chance, pero en el caso de ustedes lleguen ya. Para evitar esa pregunta, entonces, hago directamente el café. Lo que se sugiere es que tu análisis exploratorio incluya esta metodología previa antes de hacer cualquier tipo de actividad. Puede ser Ahí en resumen, no importa el porcentaje. no importa el porcentaje. Ahí tranquilamente tú puedes sumar el 70-30, porque ya sabes que te va a salir. Profesor, entonces yo agarro 70% de mi muestra. Paso la prueba, ¿no? de No, pero no es que agarres el 70 y luego vas a hacer esto. entonces, Lo que hemos hablado, esta es la población, ya. y sobre la población aplicas esto, y recién puedes aplicar esto. Ya, sobre la Porque tú no sabes cuál es el mejor porcentaje. Ya, ok, ya, si me da esto, entonces. Si te da la opción esto, es significa si tomas 80-20, 70-30, Yo puedo porque tomar para ti 80, te va a salir muy similar. puedo tomar 80, 70, 60. Sí, te va a salir muy similar. Ya. Pero el problema es cuando te salen estos cálculos. Ahí, imagínate que una de las muestras que salgan estos datos incluyentes te va a mover estos indicadores. Sí. ¿Cuántos muestreos, o digamos, de la población se pueden hacer? Depende de la cantidad. Si tienes una población muy grande, puedes hacer hasta 10 grupos. Y en una población pequeña se recomienda no hacer tantos grupos. Eso depende de la población. En el segundo caso, el caso B, o sea, mencionó que el grupo que tenía una indicador elevado se toma como B. Lo toma esa parte de la modelación, lo guardas como otra base de 3. Una base 3. Una base 3. Ya, o sea, Y el complemento lo divides en tu población 70-30. Pero el umbral igual puede ser 80-20 sí, porque ya estás garantizando que con cualquier muestra te va a salir muy similar. Y si quieres comprobarlo, lo separas esta de aquí y con los otros haces otra vez un CV para que veas que te va a salir bien. Ese es un paso ya de verificación. ¿Está bien?
¿Sí? ¿Está claro? En Hogwarts lo tienen que hacer. Entonces, acá están un poco las ramas del machine learning que hemos hablado, ¿no? Lo que es el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo, ¿no? Dentro del aprendizaje supervisado tengo regresión, clasificación. ¿De qué depende cada uno? De la variable target, de qué tipo de variable sea. Si es una variable cualitativa, clasificación, y si es una variable cuantitativa, una regresión. Y si vamos al otro lado, en el aprendizaje no supervisado, tengo reducción de dimensionalidad, cluster, ¿no? ¿Okay? Vamos a hablar sobre el aprendizaje supervisado. ¿Qué lo caracteriza? Lo caracteriza que su variable tiene una variable objetivo, es decir, una variable importante, una variable target. Como por ejemplo fraude, no fraude, ¿no? Tiene COVID, no tiene COVID. Pasarán el curso, no pasarán el curso. O sea, son variables que tienen un objetivo esencial. Y tiene variables independientes. Ejemplo, imaginemos que con estas variables género, rango de edad, ingreso y el estado civil, voy a intentar pronosticar, en este caso, un comportamiento, si compra o no compra. ¿De acuerdo? Lo quiero pronosticar y con estas variables puedo saber quiénes compran y quiénes no compran. Entonces, en base al modelo, yo he diagnosticado que las que compran, ¿quiénes son? Ah, mira, son los que están recién casados, las mujeres, ¿no? O las personas mayores. O el patrón que encontró de aquellos que sí compran. ¿Y quiénes son los que no compran? Ah, los que no compran son los hombres, que tienen una mayor cantidad de familias, etc. Esos son los que no compran. Entonces busco entre las variables independientes patrones que me ayuden a identificar precisamente aquellos que compran y no compran. Ese es el aprendizaje supervisado. El aprendizaje no supervisado no tiene una variable importante, una variable objetivo, no tiene una target. Todas las variables tienen la misma importancia, ¿correcto? Ese es el aprendizaje no supervisado. Por ejemplo, imaginemos que tenemos estos elementos. Entonces yo le digo, Arnold, tú haz un grupo sobre estos elementos. Y Arnold dice, ya, yo lo hago de la siguiente manera. Lo agrupo de esta manera. ¿Qué les parece esta agrupación que hizo tu compañera? Adecuada, ¿sí o no? Por deporte, tranquilamente. Pero que no va a entrar a la mecha y dice, no, a mí no me parece. O sea, yo creo que vamos a equivocar. Yo creo que debería ser de esta manera. ¿Qué dicen? ¿También vale o no? También vale. Profesor, ¿cómo van a tener los dos la razón? ¿Cuál de los dos gana? Lo que pasa es que en el aprendizaje supervisado no quiere decir que una forma de cómo agruparlo sea la mejor, la más correcta. ¿Quién lo decide? Lo decide el negocio. El negocio decide cuál de la forma de cómo agrupar se adapta más a sus grupos. Lo que ustedes deben garantizar es que los grupos que han formado cumplan el requisito de un aprendizaje no supervisado. ¿Correcto? Ese es el arte que tiene el no supervisado. ¿De acuerdo? Y el aprendizaje por refuerzo, ¿no? Son aquellos, precisamente, es el tipo de aprendizaje que requiere de un tipo de estímulo para ejercer tareas encomendadas. ¿Ok? Me quiero decir, si en este caso el algoritmo realiza una tarea correcta, este va a recibir algún tipo de premio o estimulación para que pueda aprender sobre esto mismo. ¿Bueno? Esto se trabaja siempre a corto plazo. ¿Por qué? Porque estas estimulaciones pueden recaer en el tiempo.
Un ejemplo claro, o quién fue el más conocido que lo utilizó, fue el famoso juego de Mario Bros. Fue uno de aquellos juegos que utilizó aprendizaje por refuerzo. Y les dejé ahí el link para los que quieran meterse un poquito a indagar en qué consiste ese aprendizaje por refuerzo dentro del famoso juego de Mario Bros. El Deep Learning, que ya hemos aprendido que es precisamente una especialización, ¿sí o no?, del Machine Learning, una pequeña parte de que es un boom. Es precisamente es una red neuronal, pero con muchas capas ocultas. Muchas capas ocultas, ¿no? Que se enfatizó en lo que es la data no estructurada. Audio, música, imágenes. ¿Correcto? Otro cambio sustancial que en base a las redes neuronales clásicas que hemos aprendido es que utiliza la tarjeta de video y no utiliza la memoria RAM. Por eso cuando ustedes lleven su curso de redes neuronales el próximo año, es importante que ustedes tengan una buena máquina con una buena tarjeta de video para que puedan operar. Dentro de las redes neuronales tenemos las redes convolucionales, las redes recurrentes, utilizadas para serie de tiempo, etc. Que ya lo van a ver a mayor profundidad en el próximo ciclo. Son los tipos de redes. Aplicaciones, ¿dónde podemos aplicar lo que son lo que es el Machine Learning? Tenemos los sistemas de recomendación, las detecciones de spam, el procesamiento de lenguaje natural, visión artificial, diagnósticos médicos, conducción autónoma. Y en base a la conducción autónoma, precisamente es lo que ahorita está como boom, ¿no? ¿Correcto? Precisamente en Nevada, en junio de 2011, se hizo legal utilizar estos tipos de autos. Cuando yo fui, por ejemplo, a México, yo estaba en una competencia de distintas universidades, todo el mundo que fueron al CIMA, ¿ya? Y están haciendo competencias de autos autónomos, pero mini carritos. Entonces ahí se hizo la competencia para ver cuál de los autos reconocía cualquier tipo de obstáculo, ¿no? Porque tú sabes que si detecta un obstáculo, el auto debería frenar, ¿no? En las curvas debería inclinarse bien. De eso se trataba, de ver cuál de los pilotitos que llevaban todas las señales a eso se adaptaba a cualquier obstáculo que tenía, agarraba velocidad cuando debía, etc. Y entre las universidades competían. Claro que el Perú no estaba, de otro lado, ¿no? Nosotros solamente fuimos espectadores, estábamos mirando, cómo compiten. ¿De acuerdo? Aquí está un poquito de las aplicaciones. Acá está lo que hemos hablado, un poquito de, precisamente, un pequeño resumen, ¿no? De las características, aprendizaje supervisado, no supervisado. ¿Dónde más? Voy a buscar sus profesores. Pues el profesor de técnica todavía no llegó a subir el PDF, creo, ¿no? Ah, no, yo todavía no. No subí nada. Lo ha dejado, creo que ahí en la computadora. No, pero le dijimos que lo suba. Le decimos ahora, ¿no? Ahora antes que caiga la clase. No, el anterior le dijimos que lo suba. Él intentó de aparte. Pero el anterior sí le dijimos que lo suba. Entonces, como le dije, tenemos lo que es la evaluativa, la sesión académica, fuga de clientes,
generación de perfiles. ¿Qué software se utilizan actualmente para todo lo que es el Machine Learning? Tenemos el Python, el R, que son los software open source que nosotros utilizamos, el SAS, el Modeler, el MATLAB, el Tiny, el OTAP. ¿Dónde puedes aprender más en los que quieren bibliografía? Acá les he dejado aprendizaje automático de Andrew Ng, los que desean meterse en sus cursos, Machine Learning de Todd Mitchell, de igual manera, ¿no? Los transformadores. Listo. Bueno, pues le voy a compartir la presentación, que voy a hacer la siguiente parte. El link se lo voy a poner igualito en la carpeta, como se les hizo ayer, un link de acceso. Antes de empezar a ver la siguiente parte. Por eso los demás se pueden hacer. Profe, ¿y dónde entra GPT todo eso? O sea, yo sé que tiene que ir ya por el tema de redes neuronales, ¿no? Pero GPT. O sea, ¿cómo cuadra todo eso? O sea, porque yo tengo entendido que ahorita lo que más se está viendo, que está más de moda, que sale en todos lados, es GPT con chat GPT y tienes el tema de los transformers con los transformers, los multimodales, que entran ya todo lo que es imágenes, audio, video, texto, para tipo que te reciben algo y te devuelven según lo que las pides, o sea, igual, video, audio, texto. O sea, yo lo llamaría como que es una herramienta más que utilizan, son como metodología, no nada, como una metodología, ¿no? O sea que, lo que yo tengo entendido es que utilizan este tipo de metodologías para integrarlas, combinarlas y obtener un mejor performance. Pero todavía no se ha plasmado algo concreto, según lo que yo tengo entendido. A veces la es mucho más, es uno solo. No, pero eso es solamente texto. Claro, en teoría es analítico. Igual en el fondo todo va a estar vectorizado. Pero lo trabajas de igual manera, las imágenes, audio, señales, todo eso pasa a base de datos vectorizados. Chicos, dejen compartir, por favor, pueden visualizarlo si les aparece en su intranet.
Revisen si ya lo tienen. Bien, ¿qué le van a enseñar? Dentro de esa carpeta van a encontrar la presentación, ¿correcto? Y ahorita lo que vamos a hacer es debatir sobre casos de negocio, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, van a tener unos 30 minutos aprox para que lean esta lectura. Luego nos vamos a juntar en grupo para que debatan y vamos a exponer qué han entendido de esta lectura. ¿De acuerdo? Vamos a debatir. Esta es una lectura de negocio que utiliza Machine Learning, ¿verdad? Pues ahorita van a tener 30 minutos cada uno en su sitio, lo van a leer. Terminamos de leer, nos vamos a receso. Luego del receso, nos juntamos en grupos de debate y exponemos qué hemos entendido de esta lectura. Bien. Atención al nuevo.